Hola, estimados amigos de Perú. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Miriam Mora. Soy docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Uruguay. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes este audio y por eso quiero expresarles mi gratitud por la invitación que me realizara la Universidad César Vallejo. Me gustaría en breves minutos hablarles sobre el enfoque de género en tiempos de COVID-19, con la ilusión quizás de generar una reflexión sobre un tema que nos interpela a todos como sociedad y que es la violencia de género. Según las autoridades de la salud, a mediados de abril de 2020 ya son más de 1 millón las personas infectadas o contagiadas por coronavirus en todo el mundo. Y las medidas que sugiere la Organización Mundial de la Salud es el confinamiento, es permanecer encerrados en nuestras casas. Esta sería la mejor forma de reducir contagios y de minimizar esta enfermedad. Sin embargo, esta medida de confinamiento para mejorar la salud evidencia la violencia de género y la vulnerabilidad que sus víctimas tienen, por cuanto, mientras estén en cuarentena, tienen que convivir con su agresor, visibilizando que el hogar, ese lugar sagrado, ese lugar privado, ese lugar de los afectos, no es siempre un lugar seguro. Según señala ONU Mujeres, la emergencia sanitaria aumenta los riesgos de violencia contra mujeres y niñas debido al aumento de las tensiones que se viven en el hogar. El coronavirus nos cambió la vida de un día para el otro y nos retuvo en nuestras casas sin saber hasta cuándo. Es como ir en un coche mirando por el espejo retrovisor y solo vemos lo vivido, el pasado, pero no vemos hacia adelante, no vemos dónde está la luz verde, cuándo termina todo esto. Y esta situación genera dificultades para salir del hogar, aumenta la privacidad en nuestras familias, estamos más tiempo en casa y estamos todos juntos, y aumenta la intimidad. Estamos muchos más días y mucho más horas todos reunidos. A veces en lugares donde es 2x2, donde no tenemos espacio y donde no tenemos comodidades como quisiéramos. Y esta situación ventila, obviamente, los problemas que tiene cada integrante de la familia. A todo esto se suma la incertidumbre, el miedo, las impaciencias, la ansiedad, y todo lo vamos a volcar a la vida cotidiana. Y se va a sumar a la amenaza que tenemos todos de enfermarnos y a la preocupación, quizás por la pérdida de empleo, por la pérdida de ingresos, por la suspensión de los estudios, por el paro laboral, por la enfermedad de un familiar, etc. Pueden ser miles las situaciones que a cada uno les toque vivir. Pero todo esto provoca un cóctel explosivo que hace crecer la depresión, pero también aumenta los niveles de violencia en todo sentido. Hay más violaciones sexuales, hay más feminicidios, hay más agresiones físicas y psíquicas, y principalmente contra mujeres y niñas. Entonces, quizás no nos mate la pandemia, pero nos mate sus consecuencias. Hay razones que podemos identificar y dar respuesta a tiempo. La pandemia no nos pide identificación, no nos diferencia. La pandemia no es de ricos ni de pobres, no es de oriente ni de occidente, no es de hombres ni de mujeres. La pandemia nos involucra a todos y provoca una gran disrupción mundial. Respecto a las mujeres, el rol establecido por la sociedad nos ubica dentro de la familia
y en la primera línea en atención a los enfermos, y la ocupación y la preocupación por nuestros bebés, por nuestros pequeños, por nuestros niños más pequeños, por nuestros adolescentes, pero también por nuestros adultos mayores, que en esta pandemia son la población más vulnerable. El rol de género también se replica en lo laboral, y muchas mujeres trabajan en la salud, como médicas, como licenciadas, como enfermeras, como cuidadoras, como auxiliares, arriesgando el contagio y también su vida. Otras tienen que salir a la calle para cumplir su función de policía, militares, empleadas de supermercado, farmacia, u otras están en funciones donde se las requiere, donde esos puestos laborales tienen que seguir funcionando. Hay reportes que señalan que en pandemias pasadas fue necesario distribuir recursos y eso aumentó la mortalidad de mujeres. Hablando del trabajo de las mismas, muchas de ellas trabajan en la informalidad, sin red de protección, con un salario muchas veces por debajo del básico. Otras no pueden trabajar y no generan ingresos. Hay mujeres que deben comerciar con su cuerpo para generar esos ingresos. Y en tiempo de pandemia, en tiempo donde todos nos tenemos que quedar en nuestras casas, es imposible realizar ese trabajo. Y por tanto, no tienen ingreso. Pero también el cierre de las escuelas, de los colegios, de las universidades y la intervención de algunos trabajos genera que los integrantes de la familia, como decíamos, estén por más tiempo en casa y eso aumenta el trabajo no remunerado de muchas, provocando un además. Además tengo que hacer las tareas de la casa, además tengo que limpiar, además tengo que cocinar, además tengo que ir de compras para poder cocinar al día siguiente. El cuidado de los hijos, pero además es posible que esa mujer tenga que trabajar o estudiar por 6 u 8 horas. Respecto de la violencia de género, debemos considerar que el agresor tiene mayor control sobre su víctima, puede bloquear sus contactos, no dejarla salir ni para irse a comprar toallitas íntimas. Puede pasar que donde no había violencia, ahora sí la haya, provocada justamente por estas situaciones de estrés y del aumento en el consumo de bebidas alcohólicas. Se debe considerar que el ámbito del hogar, el lugar de lo privado, de lo íntimo, en un momento de confinamiento, hay escaso control de la sociedad, del vecino que casi ni lo vemos, del amigo que no puede visitarnos, de las asociaciones no gubernamentales que ayudan a muchas mujeres y que ahora se encuentran limitadas en acción por esta pandemia. Y toda esta situación auspicia como un caldo de cultivo para ejercer la tiranía privada. ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer? Bueno, tenemos la existencia de los call centers, de las líneas gratuitas y de redes sociales que posibilitan denunciar a parejas o convivientes, pero que la importancia de estas herramientas es que tienen que ser eficientes para que se vuelvan una buena herramienta. Podemos tener formularios destinados a generar una denuncia en cualquier comercio y la obligación so pena para la persona que la recibe de procesarla. La medida de Perú de dividir los días de la semana entre hombres y mujeres para ir a hacer las compras, si bien puede ser opinable, visibiliza sin duda la brecha de la división de roles dentro del hogar, pero puede resultar una buena herramienta si es bien entendida. Me gustaría acá aclarar que quizás esta herramienta haya que complementarla, pero que tiene que ver mucho con la cultura de cada país. Y les doy un ejemplo. En nuestro país, en Uruguay, no hemos tenido cuarentena obligatoria y los ciudadanos hemos acatado el exhorto del Estado de no salir de casa.
Bueno, creo que esta medida un poco, si bien puede ser opinable, puede ser bien llevada. La flexibilización y la eficacia de los procesos judiciales en estas circunstancias, atendiendo rápidamente las denuncias por violencia de género, disponiendo de custodias policiales, colocando tobilleras electrónicas al violento, ¿verdad? Que son controladas por la policía, y que a través de un GPS que contiene las mismas le da la ubicación de la persona denunciada y se sabe si está próximo o no a su víctima. La existencia de hogares de acogida que permitan que la víctima y sus hijos menores puedan concurrir, los refugios para quienes están en situación de calle también son una medida necesaria quizás. La prohibición en el expendio de bebidas alcohólicas y la prohibición en la venta de armas de fuego son medidas necesarias. Pero esta pandemia también paraliza la vida económica, nos baja los ingresos, hay más pobres, hay muchas personas que han quedado sin trabajo. La ayuda económica es fundamental en estos momentos, sean dinero, sean canastas alimenticias para quienes los requieran, utilizando métodos que cada Estado deberá considerar: aumento en asignaciones familiares, aumento en partidas adicionales, entrega de víveres, etc. La prohibición de despidos en la actividad privada es una herramienta que han adoptado algunos países como Argentina, y es importante porque genera tranquilidad en la persona que está sin ir a trabajar y que teme por su fuente laboral. La flexibilización en prestaciones que brinda el Estado, sean seguros sociales, en seguros para el paro, en seguro de enfermedad. La flexibilización también en líneas de créditos, aplazamiento de vencimiento de obligaciones contraídas, créditos sociales, tributos, aportes estatales, aportes patronales, empresariales, el diferimiento de pagos y obligaciones pueden ayudar mucho en esta situación. Hay cuestiones macro que los estados deberían considerar a nuestro entender. Por ejemplo, si bien lo ideal es la prevención, adelantarnos a los sucesos, y que lo ideal también es que las políticas públicas existan desde antes y acompañen el durante y el después, cuando no existen, a veces estas situaciones nos llevan a reflexionar y a darnos cuenta que debemos hacer cosas. En ese sentido, educar para el ahora y para el futuro, la redistribución, por ejemplo, de las tareas del hogar, es de forma tal que involucre a todos los integrantes de las familias, es un tema que a mi entender no puede esperar. Hacer campañas de sensibilización, sea en TV, en radio, en cables, a través de las redes, con todo aquello que sabemos que tenemos que cambiar, es importante. También es importante generar políticas públicas que nos ayuden y nos alienten a la mejora aún después de esta crisis sanitaria. Analizar los sistemas de salud, definir qué es sanidad y cómo deben funcionar los seguros de salud. De qué forma queremos que se nos cuide, cómo queremos que se nos cuide, tanto sea por parte de la salud privada como la salud estatal y por los seguros de salud. No olvidarnos de nuestros ciudadanos hoy privados de libertad y la situación que padecen en las cárceles. No olvidarnos de los migrantes, de los extranjeros, de los refugiados, de los apátridas, de los más vulnerables, de las personas que aún así siguen en situación de calle. Debemos abrir la conversación sobre el mercado de animales, su existencia y su conveniencia para la salud humana. En un mundo globalizado, una situación que empieza en un país de Oriente salpica y complica al resto del mundo, por más que las distancias sean muy grandes. Por eso es importante abrir la conversación.
Bueno, les dejo hasta aquí mis reflexiones. Espero que sigan bien. Lo único que les puedo decir hasta ahora es ánimo, seamos fuertes, seamos como un cactus, adaptémonos a este momento y a sus circunstancias, pero preparémonos para florecer, para volver a abrazarnos y volver a vivir. Les envío un abrazo fraterno desde Uruguay y mis deseos de que Perú salga pronto, pero también fortalecido de esta pandemia. Chao, muchas gracias.